Bienvenidos. Hemos sobrevivido y pasado otra semanita movidita y agitada. Así que quédense ahí mirando que vamos a entrarle a los comentarios de las noticias de inmediato. Soy Mariano Utín, alias El Materialista, y esto es Comentando las Noticias. Hemos partido el programa de hoy en dos segmentos, uno nacional argentino y otro internacional, aunque en realidad, y pensándolo bien, todo el programa será de interés internacional, ya que lo que está ocurriendo en Argentina, y no por ser autorreferencial, es un experimento anarcocapitalista nunca visto en la historia mundial. Y este mismo experimento está destruyendo el país de una manera acelerada y caótica, y trae o atrae a todos los observadores e interesados en la política del mundo. La situación económica de la gente, si hoy no va a un comedor, no come. Porque es la realidad que estamos viviendo hoy. La gente no come. Ahí, despacio. Dale, vamos. Listo, chicha. Que a mí me duele la vergüenza, me da vergüenza de lo que estamos pasando. Y si yo tengo que salir a la calle a poner a pecho para mi nieto, voy a poner. Porque esto ya no se puede. ¿Con qué derecho le sacan una fruta a una criatura? No tienen derecho a comer yogur, a tomar leche, a comer pan. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pasar todo esto? Nunca nos pasó esto. Ni siquiera en la época de Alfonsín ni del otro peludo tampoco. Ya es por demás. A mí me da, la verdad que yo no sé más qué decir. Pero me da pena ver todo esto, porque yo puedo pasar hambre, pero los chicos no. Esta semana se llevaron adelante, tal y como lo comentamos la semana pasada, varias huelgas y movilizaciones en contra de las políticas liberales de Milei. Pararon los gremios aéreos, los docentes y además una noticia sacudió la semana: el cierre de la empresa metalúrgica Asindar. Y hay una noticia que impactó en el mundo industrial, económico, porque es una de las plantas principales que tiene la República Argentina, que tomó la decisión de cerrar un mes. Estamos hablando de Asindar, que va a paralizar las plantas por al menos 30 días. Según informaron, es por la recesión y el derrumbe de sus ventas. La siderúrgica va a cerrar las plantas industriales entre marzo y abril. Informaron que la demanda cayó entre un 35 y un 40%, que es aún más grande la parálisis de lo que preveían las propias autoridades de la planta, que es mayor a la esperada. Y esta noticia, por supuesto, ha generado un bombazo en el mundo industrial y, por supuesto, también en el mundo del trabajo. Las plantas industriales van a quedar paralizadas entre el 18 de marzo y el 15 de abril. Esa es la fecha que decidieron para cerrar su producción, y hay, por supuesto, mucha preocupación. Asindar, otrora empresa metalúrgica, símbolo de la pujanza de la Argentina industrial de Altri Tempi, cuando las empresas del Estado eran pensadas como estratégicas para su desarrollo e independencia económica, fue privatizada por Menem, el
mejor presidente de la historia, según Milei. En la década de los 90, cuando la fiesta liberal y de entrega nacional estaba en su apogeo. A partir del 2008, Asindar, ya privatizada, ya no es argentina. Es comprada en realidad por la multinacional ArcelorMittal y tiene sede en Luxemburgo, paraíso fiscal europeo. Cantando comigo, quero ouvir. Alô, alô, ArcelorMittal. Alô, alô, ArcelorMittal. A maior produtora de aço no Brasil e é a líder mundial. Tá no agro, tá no carro y no fogão. El cierre, decía, de esta empresa simboliza la Argentina de Milei, donde la producción real, material, se derrumba para dar paso a una economía virtual financiarizada que solo responde a los intereses de la banca extranjera y del sector primario de la economía. Esto es producción agrario-ganadera y minera extractivista. Y esto representa una transferencia de recursos hacia el sector más concentrado del poder de las clases dominantes, tanto interno como externo. Así las cosas, el viernes 2 de marzo, Milei asistió a su primera apertura de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Ese mismo Honorable Congreso de la Nación que Milei caracterizó como nido de ratas. Allí, el desquiciado presidente montó su propio show. Mientras la sociedad entera va cayendo estrepitosamente en la pobreza y la nación se hunde en los peligros de la disolución, Milei se organiza su propia fiesta de cumpleaños de 15, o su bar mitzvah, con un atril y con una estética copiada del Congreso norteamericano en una versión bastante berreta, vergonzosa y cipaya de proporciones siderales. El Mr. President abrió entonces las sesiones ordinarias del Congreso de este año con una catarata de mentiras y diatribas reaccionarias, descalificaciones a partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales y a todo aquel, básicamente, que se le oponga, caratulándolo al instante como parte o cómplice de la casta. Con convicción y ni un paso atrás en su decisión de construir un nuevo orden económico en Argentina. Así avanza Javier Milei. Lo ha dejado claro en su primer discurso en el Congreso. Llegaba junto a su hermana Karina, hoy secretaria de la Presidencia. Viva la libertad, carajo, quedaba escrito en el libro de honor. Arrancó con un crítico diagnóstico de la herencia recibida. Un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. Críticas a la casta política. Pero Milei invitó a todos a firmar el Pacto de Mayo con 10 políticas de Estado para liberalizar la economía. Antes les pide que aprueben la llamada ley ómnibus que encalló en el Parlamento. A cambio les ofrece alivio fiscal a las provincias. No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política. Afuera del Congreso, protestas contra los ajustes de Milei y en varias estaciones de tren estudiantes convocaron a saltar los molinetes de pago en rechazo a las subidas del transporte. O cargas la sube, o comés, o pagás el gas, el agua, está todo cada vez más caro. Comienza Milei autojustificando sus desastrosas medidas, repitiendo el consabido y remanido mantra de la orgía del gasto público. Abrimos paréntesis, ¿notaron que Milei siempre recurre a estas parábolas porno? Bueno, la cuestión es que para Milei, hasta que llegó él, había una orgía de gasto público y de emisión descontrolada de la moneda. Una emisión descontrolada que dice haber cortado él de cuajo, aunque la realidad lo desmienta totalmente. Milei emitió solo en enero la friolera de 7 billones con B larga, billones, 12 ceros, de pesos.
a saber, 2 billones de expansión para compra de divisas, 2.4 billones para pago de intereses de pasivos remunerados y otros 2.4 billones para puts ejercidos de títulos públicos y de LEDIVs que volvieron a pesos, esto es letras, ¿no? Al mismo tiempo se volvió a jactar del superávit gemelo fiscal y comercial de enero. Un superávit que hay que decir que se logró, como dijimos la semana pasada, con la reducción de las transferencias a las provincias, el freno de la obra pública y sobre todo la enorme licuación de los principales gastos del Estado, esto es, jubilaciones, prestaciones sociales y salariales del sector público, como ya dijimos en la emisión de la semana pasada. Acuerdo político. A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. También justificó los aumentos en los combustibles y en las tarifas energéticas, que vendrán, diciendo que dichas tarifas estaban reprimidas o pisadas por la bota autoritario del Estado populista regulador. Pero nadie se pregunta cuál es el verdadero costo de la energía. Una energía que es sacada de nuestro propio suelo sin necesidad de importarla. ¿Acaso alguien sabe cuánto está el barril de petróleo a boca de pozo? ¿Por qué hay que aceptar pagar el petróleo o el gas a precio dólar internacional cuando tenemos reservas propias por más de 100 años? Milei volvió a plantear la falacia de la inflación proyectada del 17.000%, cuando en realidad la inflación se debe medir mes a mes o interanual. Milei proyecta la fantasía dudosa del cálculo geométrico, es decir, multiplicar la inflación mensual a la 12 potencia, y entonces toma un índice del 54%, que no se sabe de dónde sale, ya que la inflación mensual de enero fue del 25% y en febrero del 20% según INDEC. Decía, toma el 54%, que no sabemos de dónde lo saca, y hace la función de 54 elevado a la 12. Es decir, un total delirio. La verdad es que no alcanzaría esta columna para desmentir todas las verduras de números inexactos y mentiras infladas que mandó Mr. President en el recinto. Todas y cada una festejadas por una caterva de paleolibertarios y pubertarios anencefálicos alzados en las tribunas y palcos del Congreso. La última mentira que este servidor pudo soportar fue la de la depresión salarial. Comparando los $300 actuales al tipo de cambio ilegal con los salarios de los años 90, donde en su cabeza despeinada y afibrada, Milei imagina que los salarios argentinos promediaban los $1.800 mensuales en aquellos dorados 90, lo que equivaldría a valores de hoy, según siempre Milei, a $3.000 mensuales. Un bulo, como dirían nuestros amigos españoles, insostenible por no apegarse a la verdad histórica. En los años 90, el salario promedio era de apenas $900, mientras que el salario mínimo era de $200 y la jubilación mínima rondaba los $150. Fiel a su teoría marginalista, sostiene que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo. ¡Wow! Una boludez atómica. El salario es el valor de la fuerza de trabajo que le paga el capitalista al trabajador, y es igual a la fuerza de trabajo socialmente necesaria para producir los elementos necesarios para la vida del asalariado. El salario nunca es igual al valor que genera la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo siempre genera más valor, y ese valor es el que se denomina plusvalor. Y es ese plusvalor precisamente el que se va acumulando como capital. Si no fuese así, no existiría el capitalismo, Milei. ¡Ay, vamos a morir!
La última cosa para comentar. Después de afirmar que va a mandar una ley al Congreso para cambiar el régimen de coparticipación a las provincias, expliquemos un poco. El régimen de coparticipación significa que las provincias cobran impuestos, hacen sus ingresos y esos ingresos los deben girar a la nación. Una vez en la nación lo que hace es regirar esos recursos de manera equitativa para hacer que todas las provincias sean viables económicamente. Entonces, decía que después, Milei, ¿no?, de afirmar que va a mandar una ley al Congreso para cambiar el régimen de coparticipación a las provincias para que no sea esta precisamente un arma de extorsión en manos del Ejecutivo, él mismo se despacha, suelto de cuerpo, ofreciéndole firmar a los gobernadores un pacto nacional por el cual están obligados a aceptar, so pena de un amenazador, enfrentar las consecuencias. Es decir, por un lado quiere quitar la extorsión, pero por el otro extorsiona todo el tiempo. Como dije anteriormente, no me quiero extender en refutar cada una de las verduras de cifras falopa revoleadas al aire por Milei, y solo diré, como dice el compañero Gabriel Fernández, el mejor analista político argentino, abro comillas, todo lo de Milei es demagogia y mentira. Aseveraciones contundentes sin sustento. El riesgo está en admitir el disparatado diagnóstico de Milei y polemizar sobre tiempo e intensidad de las medidas planteadas. Es imprescindible rechazar todo el discurso y todas las medidas que surgen de ese infame cuadro de situación asentado en patrañas. Y remata Gabriel. El debilitamiento y la demonización del Estado implican la disolución de la nación. La ausencia de pensamiento nacional se palpa en el diálogo cotidiano, se vive en las aulas, se padece en las redes y se sufre hasta en los medios cercanos. El resultado es un gobierno de esta naturaleza que padecemos. Las palabras de Milei ofenden la historia argentina. El Congreso Nacional vivió este viernes pasado una de las jornadas más oscuras de su derrotero. Cierro comillas. Y para cerrar el comentario de este segmento, voy a finalizar reproduciendo el tuit del economista, amigo y compañero Rodolfo Pablo Trever. Abro comillas. Dice Pablo Trever: desde 1976 a la fecha, Argentina tuvo 209.000 millones de dólares de superávit comercial. Repito, Argentina desde el 76 a la fecha tuvo 209.000 millones de dólares de superávit comercial. 50.000 millones solo en los últimos 4 años. Montos muy superiores al déficit fiscal y al gasto del Estado. Somos un país extremadamente rico. No se necesita ningún ajuste ni desregulación. Por el contrario, necesitamos fortalecer el Estado para aumentar la regulación, frenar el saqueo e iniciar un proyecto de industrialización endógeno. La fuga de divisas del empresario extranjero en los últimos 47 años es el mayor robo de la historia argentina. La liberalización del mercado, la extranjerización de la economía, el ingreso del dólar y el debilitamiento del Estado son las principales causas de la enorme fuga, la destrucción de la industria nacional, la caída del empleo y el empobrecimiento masivo que sufrimos. Las propuestas de ajuste que se presentan como inevitables son infundadas técnicamente, y la liberación de la economía es algo que se viene dando hace casi 5 décadas. Ambas propuestas solo constituyen una profundización del modelo de saqueo que rige desde la dictadura. Rodolfo Pablo Trever.
En la guerra de Rusia contra Ucrania, las palabras cuentan y desde el inicio, hace más de 2 años, se han cruzado varias líneas rojas con medidas hasta ahora impensables. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin advirtió con claridad que la OTAN se arriesga a una guerra nuclear si envía tropas a Ucrania. En su discurso anual frente a la Asamblea Federal, anunció además que desplazará soldados al oeste de Rusia, cerca de Finlandia y Suecia, países que se acaban de estrenar como nuevos miembros de la Alianza Militar Transatlántica. La respuesta de otros Estados miembros ha sido ambivalente. Vladimir Putin pronuncia su discurso anual a la nación a solo 2 semanas de las elecciones presidenciales. A pesar de no enfrentarse a una oposición significativa, anunció reformas sociales y una revisión de 10.000 millones de euros del sistema sanitario ruso. Pero la guerra en Ucrania sigue dominando. A principios de esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó que Europa envíe tropas a Ucrania, lo que provocó una dura advertencia de Putin. Deberían entender que también tenemos armas. Y lo saben. Lo acabo de decir ahora mismo yo mismo. Que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que Occidente plantea ahora, con lo que amenaza al mundo, puede desembocar en un conflicto con armas nucleares y, por tanto, en la destrucción de la civilización. Otros países de la OTAN, como Lituania, respaldan la postura francesa, pero el canciller federal Olaf Scholz rechaza cualquier implicación directa de la OTAN en la guerra de Ucrania. La OTAN no es ni será parte en la guerra. Eso sigue siendo así. No queremos que la guerra de Rusia contra Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. En eso estamos de acuerdo con todos nuestros aliados. Esto también significa ninguna participación alemana en la guerra. Las relaciones entre Rusia y Occidente seguirán siendo tensas en el futuro, ya que no hay indicios de que la guerra vaya a cesar, y Putin se dispone a prolongar sus más de 24 años en el poder. Esta semana hubo una peligrosa escalada, al menos en términos retóricos, en lo que atañe al conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Ante los reveses sufridos por un agotado ejército ucraniano que está desempeñando una guerra proxy contra Rusia, el primer ministro de Francia, Monseigneur Macron para los amigos, no se le ocurrió mejor idea que insinuar que ha llegado la hora de que las potencias europeas se involucren en serio directamente en la guerra y manden tropas propias. A estas temerarias y verborrágicas declaraciones macronescas, Putin, presidente de Rusia, sin perder tiempo, le respondió que no tiene problemas de que vengan, que están preparados para dicha contingencia, pero que tengan en cuenta que de esa manera los países europeos que decidan esta medida serán tenidos en cuenta como objetivos militares. A todo esto, la segunda dama de hierro, Ursula von der Leyen, declaró que Europa debe subirse a una nueva ola militarista, ya que de esa manera, palabra más, palabra menos, mataría a 2 pájaros de un tiro. Asestarle más golpes a Rusia, por un lado, y por otro, copiar a su amo estadounidense que hace un lucrativo negocio con la producción y venta de armas. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. And in doing so, Europe should strive to develop and manufacture the next generation of battle-winning operational capabilities, and to ensure it has sufficient quantity of material and the technological superiority that we may need in the future. That means turbocharging our defense industrial capacity in the next 5 years. At the heart of this must be a simple principle. Europe must spend more
spent better, spent European. It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. Es que la frustración europea, incapaz de dar más de sí para ayudar a Ucrania, va creciendo día a día. Las recientes victorias rusas en Avdiivka, Severne, Stepove, en la región de Donetsk, o el último avance en Robotyne o Zaporilla, aplastando los magros logros de la tan cacareada y ya famosa contraofensiva ucraniana lanzada en junio pasado, dejan al ejército ucraniano en una posición crítica muy delicada y dan vía libre a futuras ofensivas rusas a mayor escala hacia el oeste. Rusia está claramente ganando la guerra, pero se toma su tiempo para economizar bajas propias y bajas civiles. Sus objetivos son desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y parece estar firme en ese objetivo, sin prisa, pero sin pausa. La baja en la moral y la escasez de hombres y municiones es un problema muy grave para el ejército ucraniano. De ahí que Macron haya hecho esta desesperada jugada de sugerir de enviar tropas al frente como único medio de detener a los rusos. Sin embargo, la mayor parte de los miembros de la Unión Europea, además de Estados Unidos y de Canadá, rechazan la posibilidad del envío de tropas a Ucrania porque ello implicaría abiertamente una confrontación directa entre la OTAN y Rusia y posiblemente significaría el fin de la propia Europa. Rápidamente parece ser que Macron reculó en chancletas sobre dicha osada propuesta, matizada después al indicar que podrían ser fuerzas de apoyo logístico y no combatientes las que se despacharan a ese país y que se dieran tal paso mediante acuerdos bilaterales con Kiev. En fin, Macron guardó el violín en el bolso, entendiendo que podía convertir a París en un objetivo militar nuclear. Sin embargo, ahí está Ursula von der Leyen tomando la posta, diciendo: tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor, tenemos que gastar europeo. Es decir, hacerle la guerra a los rusos con la plata de los pobres y exprimidos trabajadores europeos. El mundo se ha vuelto más duro, dijo Ursulita, que acaba de anunciar al comienzo de esta semana su intención de seguir siendo la presidenta de la Comisión Europea una legislatura más, en referencia a los conflictos bélicos y el incremento de las amenazas geopolíticas. Es que, con tal de seguir cobrando un sueldito en la Comisión, bien vale hacer populismo de guerra. El razonamiento sería el siguiente: si me dejan gastar en armas, mataríamos a estos rusos malvados e insufribles y de paso crearíamos miles de puestos de trabajo. Rusia, a pesar de las sanciones europeas y norteamericanas, ha demostrado poder superar con creces las mismas. Y no solo eso, ha demostrado que ha podido hacer crecer su economía y ya ostenta el puesto número 1 como la primera economía europea, por delante de una decadente Alemania sujeta como mascota a la correa estadounidense. El mundo unipolar anglocapitalista está en declive. El sol sale por oriente, pero por estas pampas parece que algunos obnubilados por el circo del payaso de mente liberal y sus periodistas ensobrados no la ven. Bueno, esto ha sido todo por lo que va de este envío. Si les gustó, suscríbanse para recibir más contenido de este canal. Denle like, compartan y viralicen estos contenidos con parientes, allegados y amigos. Los saluda el materialista y que tengan buena semana
y hasta la próxima.